Hola, somos el equipo número 3 y yo soy Enrique Díaz de León Hicks. Yo soy José Alberto Rodríguez Ruiz. Yo soy Christopher Cárdenas Millán. Nosotros vamos a hablar acerca de la pobreza. Primero, debemos de saber que hay 6 tipos de carencias. La primera es la seguridad social, después está la educación, la salud, los servicios públicos, la vivienda y la alimentación. Se dice que una persona carece de pobreza cuando no puede accesar a uno o dos de estos servicios. Y se dice que está en pobreza extrema cuando tiene carencia de 3 o más. Ahora, para entender mejor la diferencia entre pobreza extrema y pobreza normal, es importante saber que la pobreza se define en base a la capacidad que tienen las personas de tener acceso a una canasta básica y de servicios mucho más amplios, como son servicios de la educación, servicios de la alimentación y muchos otros. En cambio, la pobreza extrema se mide en base a la capacidad que tiene la gente de tener acceso a una canasta básica mucho más sencilla, que no incluye estos servicios, que simplemente incluye la cantidad de carbohidratos que son capaces de ingestar o que necesitan ingestar para tener una vida sana. Como ya se habrán dado cuenta, en este proyecto vamos a hablar de la pobreza en México. Vamos a analizar la tasa de crecimiento que ha existido, vamos a tomar en cuenta la población que existe hoy con pobreza y vamos a determinar la pobreza que habrá a finales de este año, en el 2018 y en el 2020. Al desarrollar nuestro modelo matemático, se encontró que de acuerdo al Coneval, la pobreza extrema había disminuido un 0.8% del 2012 al 2014. En el mismo lapso de tiempo, la pobreza normal había aumentado un 3.7%. Por lo tanto, la pobreza normal había pasado de 53.3 millones a 55.3 y la pobreza extrema de 11.5 millones a 11.4. Con esta información se llegó a la conclusión de que las personas en situación de pobreza aumentaban en un 2.93% en México. Y así se desarrolló el modelo matemático para la cantidad de personas en situación de pobreza, el cual incluye tanto a las personas en situación de pobreza normal, un grupo que se comporta de manera creciente, y a las personas en situación de pobreza extrema, un grupo que se comporta de manera decreciente. Mediante este modelo matemático, y tomando en cuenta una línea del tiempo que comienza en el 2012, se llegaron a predicciones alarmantes, donde para el 2017, 75 millones de personas se encontrarán en situación de pobreza. En el 2018 este número asciende hasta 77 millones y en el 2020 llega hasta los 82 millones de personas en situación de pobreza. Para muchos estas cifras pueden no ser algo alarmante, sin embargo al tomar en cuenta que el CONAVO pronostica que para el 2020 la población mexicana sea de 127 millones, si se piensa que 82 millones estarán en situación de pobreza, eso representará el 64% de la población mexicana en una situación de pobreza. Pero ¿qué es lo que se puede hacer si se sabe que la pobreza en México es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo? ¿Y cómo vamos a resolverlo si nadie ha podido resolverlo hasta ahora? Una de las posibles respuestas es seguir los pasos de países como Noruega, donde la tasa de alfabetización es del 100%. Pero el problema no es la educación, sino cómo se obtiene, ya que todos sabemos que la educación es muy cara y es por eso que a veces la gente en México no estudia. La buena noticia es que ya hay una respuesta a esto. Existen páginas como Coursera que permiten tener una educación digital de calidad de las universidades más prestigiosas del mundo. Simplemente con tener una conexión a internet se puede tener acceso a millones de cursos. Como Coursera existen miles de otras páginas que permiten acceso a la educación online. Pero el problema entonces no es la educación, sino que debemos promover el uso de estas páginas en todo tipo de personas, para que sepan que pueden obtener una educación de calidad desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. También otra solución es unirse a una organización o grupo local que esté luchando por resolver este problema. Hoy en día hay miles de grupos y organizaciones que se dedican a la pobreza y es muy fácil encontrar este tipo de grupos y organizaciones en el área local donde uno vive. Todo es cuestión de tener la iniciativa para iniciar e influenciar a otros. El problema está en nuestras manos. Los gobiernos han tratado de solucionarlo por años y nunca lo han logrado. La única forma de que verdaderamente se solucione es siendo conscientes de que todos y cada uno de nosotros debemos hacer algo y dar algo de nosotros para que se resuelva este problema. Es tan simple como decidirse a dedicar una cierta cantidad de tiempo a la semana al problema de la pobreza. No se va a solucionar por sí solo. Si todos dedicáramos tan siquiera 1 o 2 horas del fin de semana, el progreso que se realizaría sería increíble. El tiempo pasa y el problema crece cada segundo.